hay silencios que pesan más que los gritos. No son silencios de paz, son silencios de miedo, silencios impuestos a la fuerza, silencios que se heredan de madre a hija, como una condena. Hoy viajamos al corazón de Michoacán, a una tierra de belleza increíble y de una crueldad que se esconde a plena vista. Vamos a hablar de las madres más silenciadas de México. Las campesinas que fueron obligadas a compartir no solo la casa y la comida, sino también el esposo, con sus propias hermanas. Esta es la historia de una tradición brutal, disfrazada de costumbre, y de la cobardía de un sistema que, sabiendo la verdad, elige voltear la cara. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Antes de adentrarnos en estos campos de maíz, que son también campos de dolor, te pido que te detengas un momento. Lo que escucharás aquí no es fácil. Es la voz de mujeres a las que les robaron todo, hasta la rivalidad natural entre hermanas, si crees que estas historias deben ser contadas. Si te indigna que la tradición se use como excusa para la barbarie. Si tu corazón se niega a aceptar el silencio como respuesta. Entonces, suscríbete. Conviértete en parte del eco que rompe estos muros. Porque la indiferencia es el cómplice de todos los crímenes. Ahora, camina conmigo. El suelo que pisamos está lleno de lágrimas. Todo comenzó con una hoja de censo. Un papel oficial, frío, impersonal. La persona que sostenía ese papel se llamaba Sofía Méndez. Era trabajadora social, recién graduada, tenía 24 años y esa fe inquebrantable en que el mundo puede ser un lugar mejor. Una fe que el sistema se encarga de demoler, pieza por pieza. La habían enviado a la sierra de Michoacán, una comunidad remota, de esas que solo aparecen en los mapas cuando hay elecciones o tragedias. Su trabajo era simple: levantar un censo para un nuevo programa de apoyo federal. Nombres, edades, necesidades. Día tras día caminaba por veredas de tierra. Visitaba casas de adobe y lámina. Escuchaba historias de pobreza, de abandono. Todo era tristemente normal. Hasta que empezó a notar un patrón, una anomalía que no cuadraba. En una pequeña ranchería llamada El Silencio, encontró 3 casas contiguas. En la primera, vivía una mujer llamada Guadalupe Solórzano, de 30 años, con 4 hijos. En el papel, figuraba como madre soltera. En la segunda casa, vivía su hermana, Verónica Solórzano, de 26 años, con 3 hijos, también madre soltera. En la tercera, la hermana menor, Patricia Solórzano, 22 años, 2 hijos, madre soltera, 3 hermanas, 9 niños sin padre registrado, pero los niños no se parecían a sus madres. Todos tenían los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte, todos se parecían entre sí, y en la comunidad todos sabían quién era el padre. Un solo hombre, el cacique del lugar, Arturo Cienfuegos, el nombre que nadie se atrevía a escribir en un papel oficial, pero que todos susurraban con una mezcla de miedo y respeto. Sofía sintió una punzada de inquietud. Esto no era una coincidencia, esto era un sistema. Revisó los censos de las rancherías cercanas, y el patrón se repetía. Familias de hermanas, con hijos que compartían los mismos rasgos, y siempre, en el centro de la telaraña, un hombre poderoso, un terrateniente, un líder ejidal, el dueño de la tierra. Y, al parecer, también de las mujeres. Sofía dobló los papeles del censo. El sol de la tarde caía sobre la sierra, pintando el cielo de naranja y violeta. Una belleza que ocultaba algo podrido. Decidió que no podía ser solo una observadora. No podía limitarse a llenar formularios. Tenía que entender, tenía que ver.
Esa decisión cambiaría su vida para siempre, y la pondría en la mira de hombres que no perdonan a quienes rompen el silencio. Eligió la casa de Guadalupe, la hermana mayor. Una tarde, se presentó en su puerta. La casa era humilde, pero de una limpieza impecable. El piso de tierra, barrido en patrones circulares. Un pequeño altar con una virgen en una esquina. Guadalupe la recibió con una cortesía fría. Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, no dejaban de moverse. Arreglando una servilleta, limpiando una mancha invisible en la mesa. Sofía le hizo preguntas sobre el programa de gobierno. Guadalupe respondía con monosílabos. Sí, number quizás. Sus ojos no se encontraban con los de Sofía. Miraban a un punto fijo en la pared, o a través de la puerta abierta hacia la casa de al lado. La casa de su hermana, la otra esposa. De pronto, la hermana menor, Patricia, entró en la casa sin llamar. Llevaba un bebé en brazos. Vio a Sofía y se detuvo en seco. Una mirada de pánico cruzó su rostro. Miró a Guadalupe. Una comunicación silenciosa pasó entre ellas. Un mensaje de advertencia. Sofía intentó sonreír. Hola, soy Sofía, la trabajadora social. Patricia no respondió. Solo asintió, apretando al bebé contra su pecho. El aire en la pequeña habitación se volvió denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Fue entonces cuando llegó él, Arturo Cienfuegos. No entró como un visitante, entró como el dueño. Era un hombre de unos 50 años, fuerte. El sol había curtido su piel. Tenía una sonrisa fácil, pero sus ojos no sonreían. Eran fríos, calculadores, los ojos de un depredador. ¿Tenemos visita?, dijo, su voz resonando en el pequeño espacio. Guadalupe se puso rígida. Patricia bajó la mirada. El silencio de las mujeres fue su respuesta. Sofía se presentó. Le explicó el motivo de su visita. Arturo la escuchó, estudiándola de arriba a abajo. Ah, la gente del gobierno, dijo con un tono burlón. Vienen, hacen preguntas, y luego se van, y aquí nada cambia. Se acercó a Patricia. Le acarició la mejilla al bebé. Un gesto que debería ser tierno, pero que fue un acto de posesión. Mi sobrino, dijo, mirando directamente a Sofía. Un niño fuerte, de buena sangre. La mentira era tan descarada, tan brutal, que a Sofía se le secó la boca. Sobrino, decidió arriesgarse. Señor Cienfuegos, en los registros del censo, estas familias aparecen sin padre. Es curioso, porque todos los niños de la zona se parecen mucho a usted. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Arturo se desvaneció. Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en 2 pedazos de obsidiana. Guadalupe dejó escapar un pequeño gemido de miedo. Arturo dio un paso hacia Sofía. Señorita, dijo, su voz ahora un susurro peligroso. Usted es nueva aquí. No entiende nuestras costumbres. Hay cosas en las que una niña de la ciudad no debería meter la nariz. Hizo una pausa, por su propio bien. La amenaza no era velada. Era una sentencia. Guadalupe la tomó del brazo. Su mano temblaba, pero su agarre era fuerte. Ya es tarde, señorita. Tiene que irse. La estaba echando, para protegerla. Sofía salió de esa casa. El sol se estaba poniendo. La larga sombra de Arturo Cienfuegos se proyectaba desde la puerta, cubriéndola. Se sentía marcada. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la pequeña habitación que alquilaba en el pueblo. Cada crujido de la casa la hacía sobresaltar. Cerca de la medianoche, escucharon unos golpes suaves en su puerta. Su corazón se disparó. Pensó en Arturo. Abrió la puerta con manos temblorosas. Era Guadalupe.
Estaba sola, envuelva en su rebozo como un fantasma. «Perdóneme», susurró. No debí tratarla así. Entró y se sentó en el borde de la única silla. Y entonces comenzó a hablar. Y el horror que Sofía solo había intuido tomó forma. «No es una costumbre», dijo Guadalupe con la voz rota. «Es una cárcel». Contó la historia, su historia. Se casó con Arturo a los 16 años, un matrimonio arreglado por su padre. Arturo era el hombre más rico de la región. El matrimonio aseguraba el futuro de su familia. Tuvieron 4 hijos, 3 niñas y un niño. Después del último, el médico le dijo que no podía tener más. Su cuerpo estaba agotado. Otro embarazo la mataría. Para Arturo, eso era inaceptable. Él quería más hijos, más varones. Más manos para trabajar sus tierras, más herederos para su pequeño reino. Una noche, su propio padre fue a verla. Se sentó en la misma mesa donde ahora hablaba con Sofía y le dijo que habían tomado una decisión. «Tu hermana Verónica ya tiene edad de merecer», le dijo su padre sin mirarla a los ojos. «Es bonita, fuerte, sana. Ella le darás a Arturo los hijos que tú ya no puedes». Guadalupe se quedó sin aire. Sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su hermana, Verónica, la niña con la que había jugado, a la que le había trenzado el pelo, suplicó, lloró, se arrodilló, le dijo a su padre que eso era un pecado, una abominación. Su padre la abofeteó. «Tu deber es obedecer», le gritó. «El de tu hermana también, es por el bien de la familia, para que la tierra no se vaya a otras manos». 2 semanas después, Verónica se mudó a la casa de al lado. No hubo boda, no hubo ceremonia. Simplemente, una noche, Arturo no regresó a la cama de Guadalupe. Y a la mañana siguiente, lo vio salir de la casa de su hermana. El dolor fue tan grande que pensó que se iba a morir. Pero lo peor no fue el dolor. Fue el silencio. Tener que ver a su hermana todos los días. Ver su vientre crecer con el hijo de su marido. Tener que sonreír en las reuniones familiares. Fingir que todo era normal. Que no eran rivales. Que seguían siendo hermanas. Cuando Verónica tampoco pudo tener más hijos, repitieron el horror con la hermana menor, Patricia. La misma conversación, las mismas amenazas, la misma obediencia forzada. Ahora eran 3. 3 hermanas compartiendo un hombre, unidas por la sangre y separadas por la misma cama. «Él nos controla todo», dijo Guadalupe, y las lágrimas que había contenido por años finalmente corrieron por su rostro. «Decide qué comemos, cómo vestimos, a quién le hablamos. Si una se queja, nos castiga a todas. Nos deja sin dinero o nos golpea». Señaló un moretón amarillento en su brazo, que el rebozo no alcanzaba a cubrir. «Vivimos con miedo. Miedo de él. Miedo de nuestros padres, que nos vendieron. Miedo de nuestras vecinas, que viven lo mismo y callan. Nos odiamos a nosotras mismas. Y a veces nos odiamos entre nosotras. Y esa es la peor parte. Nos robó hasta el amor de hermanas». Terminó de hablar. El único sonido en la habitación era el de sus sollozos ahogados. Sofía estaba paralizada. El frío no venía de la noche serrana. Venía del horror de la historia que acababa de escuchar. Sentía el suelo pegajoso bajo sus pies. Un sabor amargo, metálico, en la boca. Quería abrazar a Guadalupe, decirle que todo estaría bien, pero sería una mentira. Nada estaba bien. Esto no era un uso y costumbre, era esclavitud. Tortura. Un sistema feudal en pleno siglo XXI. Y ella, con sus formularios y su fe ingenua,
Había tropezado con el corazón de las tinieblas. Con el testimonio de Guadalupe ardiendo en su memoria, Sofía supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La mañana siguiente, viajó a la cabecera municipal. Su primer destino, la comandancia de la policía. Un pequeño edificio de concreto, con las paredes desconchadas. Olía a sudor y a café rancio. El comandante, un hombre corpulento llamado Salinas, la escuchó con una mezcla de pereza y desdén. Sofía le contó todo: la poligamia forzada, la violencia, las amenazas de Arturo Cienfuegos. El comandante se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. Bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, que no intentó disimular. «Mire, señorita», dijo, mientras se limpiaba una uña con la punta de un clip. «Usted es de la ciudad, allá las cosas son diferentes». Hizo una pausa para subrayar su punto. «Aquí, en la sierra, tenemos nuestros arreglos. Lo que el señor Cienfuegos haga en su casa con sus mujeres es asunto suyo. Ellas son mayores de edad, no están secuestradas». «Están coaccionadas», replicó Sofía, sintiendo cómo la ira empezaba a hervirle. «Viven bajo amenaza, eso es un delito». El comandante soltó una risita. «¿Delito?» «Señorita, el único delito aquí sería que yo me metiera en la casa de don Arturo sin una orden, y ningún juez me la va a dar por un chisme de lavadero. Además, don Arturo es un pilar de la comunidad. Ayuda mucho a la gente». Se puso de pie, dando por terminada la conversación. «Le doy un consejo. Dedíquese a sus papelitos del censo y no busque problemas donde no los hay. Esta sierra puede ser peligrosa para la gente curiosa». Sofía salió de la comandancia. La luz del sol le pareció violenta. La amenaza del comandante, tan parecida a la de Arturo, le retumbaba en los oídos. No era solo un hombre, era un sistema de complicidad. El poder protegiendo al poder. No se rindió. Siguiente parada: la oficina del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Una oficina pequeña, dentro del Palacio Municipal. La atendió una mujer de mediana edad, la directora, la licenciada Figueroa. Su escritorio estaba abarrotado de papeles. Tenía la mirada cansada de quien ha perdido todas las batallas. Sofía le contó la historia de nuevo, esta vez enfocándose en los niños, en el ambiente de violencia en el que crecían. La licenciada la escuchó, asintiendo de vez en cuando. Tomó notas en un bloc. Cuando Sofía terminó, suspiró. El suspiro de la derrota. «Señorita Méndez, su reporte es muy grave», dijo con voz apagada, «pero mis manos están atadas». Abrió un cajón y sacó un organigrama. «Mire, para que yo pueda intervenir, necesito una denuncia formal, un dictamen psicológico de las víctimas, testimonios jurados. Sin eso, cualquier cosa que yo haga será desestimada por un juez». «Pero ellas tienen miedo de denunciar. Si hablan, Arturo las mata», dijo Sofía desesperada. «Lo sé, créame que lo sé. Veo casos así todo el tiempo». Su voz se quebró por un instante. «Pero el sistema no está hecho para proteger a las víctimas. Está hecho para protegerse a sí mismo. Las reglas son las reglas. Lo que puedo hacer es registrar su visita en el formato 304-B, como reporte de posible vulnerabilidad familiar. Se archivará, y si algún día, Dios no lo quiera, pasa algo peor, ese papel servirá para decir que ya se tenía conocimiento». Le tendió el formulario. Sofía lo miró. El papel se sentía como una lápida. No era una herramienta de ayuda. Era una coartada burocrática. Un documento para justificar la inacción futura. «Llene todos los campos, por favor», dijo la directora,
Su voz de nuevo monótona. Y no se le olvide firmar. Si no, no es válido. Sofía sintió náuseas. La indiferencia fría del policía era una cosa. Pero la impotencia vestida de procedimiento era de alguna manera mucho peor. Era la cara amable de la misma crueldad. Hizo un último y desesperado intento. Viajó a la capital del estado, a Morelia. Consiguió una cita en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El edificio era moderno, con aire acondicionado. Un mundo aparte de la sierra polvorienta. La recibió un visitador, el licenciado Ochoa. Un hombre joven, idealista, como ella, o como ella había sido hasta hacía unas semanas. Escuchó su historia con una atención que le devolvió una pizca de esperanza. Se indignó. Dijo las palabras correctas. Esto es inaceptable. Es una forma de esclavitud moderna, una violación flagrante de los derechos humanos. Por un momento, Sofía pensó que había encontrado a un aliado. Entonces, el licenciado Ochoa se sentó frente a su computadora, empezó a teclear. «Vamos a abrir un expediente de queja», dijo, con tono decidido. «Iniciaremos una investigación. Solicitaremos informes a la Policía Municipal, al DIFE, a la Presidencia Municipal». Mientras hablaba, la esperanza de Sofía se desinflaba. Informes, solicitudes, oficios, el lenguaje de la burocracia que no lleva a ninguna parte. ¿Y luego?, preguntó Sofía. Ochoa dejó de teclear. La miró. Su rostro joven ya tenía un matiz de cinismo. Y luego, con toda esa información, si logramos acreditar la violación, emitiremos una recomendación. ¿Una recomendación?, repitió Sofía. Sí, es nuestro instrumento más poderoso. Recomendaremos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que diseñen un protocolo, que capaciten a su personal. ¿Pero la recomendación los obliga a actuar? ¿Pueden rescatar a esas mujeres? El licenciado Ochoa bajó la vista. Number no es vinculante, es una llamada de atención moral. Una llamada de atención moral. Contra un hombre como Arturo Cienfuegos, contra un sistema podrido de complicidad. Era como intentar derribar un muro de concreto con un soplido. Sofía se levantó. Le dio las gracias al licenciado. Un gracias vacío, automático. Salió del edificio moderno, del aire acondicionado, y el calor de la calle la golpeó como una bofetada. La verdad era ineludible. No había ayuda. No había sistema de justicia para mujeres como Guadalupe, Verónica y Patricia. El sistema estaba diseñado, precisamente, para que sus gritos nunca fueran escuchados. Sofía regresó a la sierra, derrotada. La noticia de sus visitas a las autoridades había llegado antes que ella. Arturo Cienfuegos la estaba esperando, no en su oficina, en la plaza del pueblo, a la vista de todos. No le gritó, no la amenazó directamente. Hizo algo peor. Se le acercó con su sonrisa falsa. «Señorita Méndez», le dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera. «Me dicen que ha estado muy ocupada en la ciudad, hablando de mi familia, de mis mujeres». Hizo una pausa. «Espero que haya disfrutado su paseo, porque es el último que hará. Su trabajo aquí ha terminado. Tiene 24 horas para recoger sus cosas y largarse. Si mañana al amanecer sigue aquí, no respondo por su seguridad, ni por la de la chismosa que le llenó la cabeza de mentiras». Miró por encima del hombro de Sofía, hacia la calle donde vivían las hermanas Solórzano. La amenaza contra Guadalupe era clara. Sofía sintió un terror helado. Vio los rostros de la gente en la plaza. Nadie la miraba.
Todos habían encontrado algo muy interesante que ver en el suelo, en el cielo, en cualquier parte menos en ella. Estaba sola. Esa noche empacó sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban tanto que apenas podía doblar la ropa. Cada sombra le parecía una amenaza. Antes de irse, escribió una nota. Se la dejó bajo la puerta a Guadalupe. Lo siento. Hice todo lo que pude. No se rindan. Palabras huecas, inútiles. Condujo su viejo coche por la carretera oscura, alejándose de la sierra. Por el retrovisor, vio cómo las luces del pueblo desaparecían. Y lloró. Lloró por Guadalupe, por Verónica, por Patricia. Lloró por los niños que crecían en esa cárcel de silencio. Lloró por su propia inocencia perdida. Y por un país donde la justicia es un lujo que las mujeres pobres no pueden permitirse. La historia no tiene un final. Porque sigue ocurriendo. Hoy, mañana, en las sierras de Michoacán y en tantos otros lugares de México. Las hermanas Solórzano siguen viviendo en sus casas contiguas. Siguen compartiendo un hombre, una vida de miedo y un silencio que las consume por dentro. El sistema que debía protegerlas, las abandonó y las condenó a seguir siendo las madres más silenciadas de México. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.